Bueno, en este ejemplo, en realidad ahora vamos a resolver a través de Solver de Excel el mismo ejemplo que vimos, ¿cierto?, en Lingo. En este caso, ¿cierto?, yo aquí simplemente he pegado como imagen el problema, la formulación, ¿cierto?, que debemos utilizar para tener como referencia, pero esto es una imagen, no tiene ningún efecto, ¿cierto?, en sí en la introducción del problema y lógicamente pues también la podemos eliminar, no tiene ninguna función. Lo primero que debemos hacer para poder resolver un problema de programación lineal en Excel es habilitar el solver. Para ver si lo tienen habilitado, tienen que buscar, ¿cierto?, en el menú Datos, ¿cierto?, si es que está el botoncito Solver. Si es que no está este botoncito, se activa de la siguiente manera. En Archivo, Opciones, se abre, ¿cierto?, esta ventana. Acá en el lado izquierdo, casi al final, tenemos complementos. Y dentro de complementos aparece este botoncito al final que dice complementos de Excel, ir. Si presiono eso, me aparece esta otra ventana y una de las opciones es Solver. Esto normalmente viene todo sin seleccionar. Yo lo tenía habilitado de antes, por eso me aparece seleccionado. Así que simplemente es hacer clic, aceptar. Y con eso, ¿cierto?, después de unos segundos, aparecerá el botón Solver en la, digamos, la pestaña Datos de su planilla. Ahora, hay una estructura, digamos, que se requiere utilizar para poder hacer el ingreso de los problemas de programación lineal a Excel. En la unidad anterior, ¿cierto? Nosotros el curso utilizamos Solver para resolver problemas, ¿cierto?, de una sola variable. Y así que esta parte, ¿cierto?, la ventanita que Solver me ofrece ya la tenemos un poco, ¿cierto?, ya la conocemos, ¿cierto? Tenemos una sección donde hay que establecer el objetivo, quiere decir, tengo que indicarle cuál es la celda que me está calculando el valor de la función objetivo, ¿cierto? En este caso, debo indicarle si quiero maximizar o minimizar. Ahora, ¿cierto? Yo no voy a ocupar el valor de, es solamente maximizar o minimizar. Después, en esta otra parte, vienen cambiando las celdas de variables. Significa que tengo que indicar todas las celdas donde están los valores de las variables, donde Excel puede probar valores y de hecho eso hará. Si hay valores ahí los borrará e irá testeando, ¿cierto?, distintos valores hasta llegar a la solución óptima. Acá abajo, ¿cierto?, nosotros esta parte no la habíamos ocupado mucho ¿cierto?, en la vez anterior para la unidad anterior, pero aquí, ¿cierto?, es donde van a ir las restricciones, ¿cierto? Con estos botones agregar, ¿cierto?, eliminar, podemos también cambiar sobre a los que utilizarán, ¿cierto?, si quieren necesitamos hacer ediciones para las restricciones. Ya obviamente en la introducción del ejemplo lo vamos a hacer, pero antes vamos a mostrar por fuera, ¿cierto?, un poco cómo tengo que estructurarlo. Y acá abajo, por defecto siempre viene este método seleccionado, pero aquí es donde después tendremos que cambiarlo a Simplex LP, que es el método de optimización de programación lineal, ¿cierto?, que se utiliza. Después de eso, ¿cierto?, aplicamos resolver como también lo habíamos hecho antes, pero, ¿cierto?, necesitamos primero, obviamente, indicarle al solver donde están, digamos, todas las cosas que necesito. Entonces empezamos de la siguiente manera. Una cosa básica, un espacio que hay que reservar siempre es, pongámoslo de esta manera, unas celdas, vamos a poner esto en amarillo, donde para mí esto va a ser Z, es decir, el valor de la función objetivo. Y acá abajo, en esta celda, ¿cierto?, que para mí es B3 en este caso, va a ir la expresión de la función objetivo, todo lo que está acá, ¿cierto?, desde el 30x1 hasta el 8y4, va a ir calculada aquí. Esto ya debe ser el resultado, ¿ok? Debe ser necesariamente así porque Solver exige que en una única celda yo le pase el cálculo completo de la función objetivo.
Pero, ¿cierto? Necesito escribir todos estos coeficientes y los respectivos espacios para las variables. Y eso lo puedo hacer, lo vamos a hacer de esta manera. Podemos destinar, ¿cierto? 3 filas, y en este caso tenemos 4 variables x y 4 variables y. Necesitamos, digamos, 8 espacios para hacer lo siguiente. A esto le vamos a llamar x1. Vamos a llegar hasta x4. Esto va a ser para nosotros y sub 1. Y para acá, ¿cierto? Vamos a llegar hasta y sub 4 como encabezado. Ahí lo único que estoy haciendo, ¿cierto? Es indicar el encabezado de una pequeña tabla. En esta fila siguiente voy a introducir los coeficientes de la función objetivo. 30, 40, 20, 10, menos 15 es con signo, lo que hay que hacer aquí. Hay que introducirla con signo. Menos 15 es menos 20, menos 10 y menos 8. Y en la fila que sigue, yo la voy a teñir en este caso simplemente de amarillo, porque ahí es donde irán los valores de x, y de y sub i. Entonces, estos son para mí, vamos a llamarlos c sub i, que son los coeficientes, y acá sí van las variables. Estos valores en estas celdas será donde Excel va a probar números para calcular la función objetivo. ¿Cómo calculamos esta función objetivo? Sí, una forma obviamente es escribirla manualmente, con un es igual, ¿cierto? E ir multiplicando 30 por su respectiva variable, ¿cierto? Y así sucesivamente ir sumando todas las demás partes de esta función, ¿cierto? Todos los demás elementos. Pero eso en realidad puede inducir muy fácilmente a errores, porque cualquier tipeo erróneo que hagan, ¿cierto? Les podría provocar que el cálculo fuera errado, y obviamente Excel no lo va a interpretar como un error de tipeo, si considera que la función no tiene un error mayor en cómo se introdujo, no se va a dar cuenta, y por lo tanto van a estar calculando el problema erróneamente. Les sugiero que si están en esta condición, todos sus coeficientes en una fila y el espacio para las variables en otra, ¿cierto? De esta manera, usen una función de Excel que se llama suma producto. Suma producto lo que hace es multiplicar elemento por elemento un vector, que es este primer argumento, por otro vector, ¿cierto? Y después sumar los elementos. En este caso me va a ser un 30 por el valor que vaya aquí, más 40 por el valor que vaya aquí, más 20 por el valor que vaya aquí, y así sucesivamente. Multiplica pares de elementos y después suma todas esas multiplicaciones, que es exactamente lo que yo quiero hacer en la función objetivo. Por eso es importante que aquí los coeficientes vayan negativos, porque el suma producto va a sumar, y por lo tanto, ¿cierto? Es el coeficiente el que debe tener el valor negativo para que efectivamente esto se convierta en una resta. Entonces, con esta función, suma producto, ¿cierto? B7 y 7 para que sea este vector de arriba, B8 y 8, que es el vector donde veis las variables, me permite el cálculo de la función objetivo. Obviamente 0, porque aquí tengo las celdas vacías. Si queremos comprobar, podemos introducir un valor y vemos, ¿cierto? Por ejemplo, que ahí está. 30 por 1 más 40 por 1 es 70. Y así se calcula el valor de la función objetivo. Esta celda es una de las que habrá que indicarle a Solver. Ahora, tenemos que introducir las restricciones. Y en este caso, Excel también lo que pide como referencia para introducir son dos cosas. Una es una celda donde esté calculada el lado izquierdo de la restricción, ¿cierto? Todo esto, por ejemplo. Y otra celda donde esté el lado derecho, que en este caso, ¿cierto? Son las constantes. El que sea igual, mayor, igual o menor igual se indica en el propio solver. Ya vamos a ver dónde. Ahora
por una cuestión de orden, me conviene también, ¿cierto?, que en el mismo Excel yo indique esto, si son igualdades menor igual o mayor igual, para después, obviamente, verificar que efectivamente lo escribí bien. Pero esa escritura aquí de las desigualdades no me va a afectar realmente la introducción del problema. Acá, ¿qué les recomiendo? Si bien Solver me pide solamente que yo le indique celdas donde los valores de las restricciones están calculados, ¿cierto? De los lados izquierdos. Creo que por lo menos para la mayoría de los problemas es conveniente hacer exactamente lo que yo hice acá arriba, pero como en el conjunto de restricciones. Esto es, destinarle el espacio al coeficiente de la variable sin que, aunque incluso una determinada variable no aparezca en una determinada restricción. Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos i sub 1 más i sub 1, ¿cierto? X1 más i sub 1 es igual a 800 en la primera restricción. Aquí yo no tengo x2, x3, x4 en ninguna otra variable, ¿cierto? Y por lo tanto aquí las únicas variables que tienen coeficientes son estas dos y cuyo coeficiente es 1, ¿cierto? A pesar de eso, es mejor escribirlo de esta manera, porque de esa manera también puedo revisar estructura, puedo darme cuenta si me equivoqué o no en la posición de los coeficientes eventualmente. Así que en general es una práctica bastante sana el hacerlo de esta manera. Ahora tengo que destinar una fila para cada restricción, ¿cierto? En este caso tengo 4 restricciones arriba, 4 restricciones abajo y por lo tanto necesito 8 filas, ¿cierto? Esas 8 filas las voy a marcar. Como son 4 y 4 de distinta naturaleza, las voy a colorear, ¿cierto? Ligeramente, en un tono suave, solamente para identificar que un grupo pertenece a cada, digamos, tipo de restricción. En esta parte que acabo de hacer van a ir los coeficientes de las variables, ¿ok? Las variables en sí, ¿cierto? X1, X2, etcétera, etcétera, van a ser estas otras celdas de arriba. Yo tengo que en un único lugar destinar el espacio que necesitan las variables para tener sus valores. Cualquier referencia que yo haga a X1 después, ¿cierto? Cuando lo multiplique por algún coeficiente para hacer alguna operación, siempre tiene que ir referida a esta celda, en este caso es B8, porque ahí es donde va a estar el valor de X1. Si esta celda cambia su valor, o sea, se le asigna un valor X1, al asignarlo aquí me debe reflejar, ¿cierto?, ese valor en todas las otras ecuaciones. Aquí siempre tengo que hacer esa referencia. Escribirlo de esta manera también me sirve porque acá voy a poder ocupar también mi suma producto nuevamente sin hacer mayor alteración, porque esto ya está en la misma disposición que estoy acá distribuyendo los coeficientes. Acá, ¿cierto?, me falta una pequeña cosa que es, digamos, una columna donde yo haga el cálculo de las restricciones, que es lo que le había dicho, que es lo que me pide Excel. Y voy a destinar 2 columnas más para, por una parte, esta columna de acá, ¿cierto? La última que agregue, la puedo poner de otro color. Para mí estos van a ser los lados derechos, lo que en los modelos normalmente se indica como B sub I. Son las constantes que van al lado derecho. Y aquí voy a tener, ¿cierto?, el tipo de restricción, que es cierto, si es igual, menor igual o mayor igual. Y acá el cálculo de la restricción. Vamos a introducir primero los coeficientes antes de hacer los cálculos de las restricciones, ¿cierto? Primera restricción, x1 más y sub 1 es igual a 800. Yo escribo un 1 aquí, un 1 acá y acá el 800. Y aquí, como le digo, por referencia, simplemente escribo es igual. ¿Ok? Es solo para acordarme. Esta celda no va a tener ninguna función extra salvo indicar por recordar que es igual. Esto, digamos, es lo que es en el fondo la introducción de los coeficientes. Como ven, x1 y sub 1 con un 1, porque aquí casualmente son unos, por eso, ¿cierto?, no se ven. Si fuera un número distinto como va a ser acá abajo, obviamente escribo el número que corresponde.
Las otras tres ecuaciones que me quedan de esta parte es x2 y 2, x3 y 3, x4 y 4, y por lo tanto, ¿cierto? Las escribo de la misma manera. ¿Ven? Todas las demás celdas, al estar vacías, Solver las va a interpretar como 0, que en el fondo es lo mismo. O sea, aquí aparecen las otras variables, pero multiplicadas por coeficiente 0, y por eso en el fondo no participan en la restricción. Pero aquí, ¿cierto? En estas cuatro primeras filas tengo efectivamente estas cuatro sumas. Y acá, al lado derecho, debo introducir, ¿cierto? Los restantes lados derechos. Y también los es igual, ¿cierto? Que me hacen igualdad, que mi restricción me está obligando. Ahora tengo que agregar el otro conjunto de restricciones. Todas en este caso son menor o igual a 1000. Eso lo podemos hacer, ¿cierto? Más rápidamente. Simplemente copiamos. Aquí podemos indicar menor o igual, ¿cierto? También esto lo copiamos. Y ya después, ¿cierto? Vamos a hacer el cálculo. Aquí todavía nos falta, ¿cierto? Lo que va en el lado amarillo. Preocupémonos por el momento solamente de la parte de acá. Esta segunda parte, fíjense, solamente participa las X, no participa las Y, porque si recuerdan, en este modelo las Y significaban productos que yo no alcanzaba a fabricar. Entonces, como esta parte de restricciones tiene que ver con la utilización de la capacidad de producción, obviamente deben ser productos que efectivamente se hicieron, y por eso aquí no aparecen las Y. Entonces, por lo tanto, yo todos los coeficientes los voy a introducir solamente aquí en la sección que corresponde a las X. En la parte de la Y, al dejarlo en blanco, estoy en el fondo diciendo que los coeficientes en esas restricciones en particular son ceros. Aquí sí tenemos que ir tipeando todo. 0.3, 0.3, 0.25 y 0.15 son los coeficientes de esa primera restricción. 0.3, 0.3, 0.25, 0.15 para x1, x2, x3, x4 respectivamente, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo. Acá en su columna estoy indicando el coeficiente. Tenemos que hacer lo mismo para las demás. 0.25, 0.35, 0.30 y 0.10. En la tercera restricción es 0.45, 0.50, 0.40 y 0.22. Y la última es 0.15, 0.15, 0.1 y 0.05. Eso es lo que necesito hacer para introducir los coeficientes, que se llaman coeficientes técnicos, de las restricciones, ¿cierto?, a mi modelo. Ahora, este paso, en realidad yo lo necesito hacer para poder hacer una celda donde calcule, ¿cierto?, el lado izquierdo de todas estas restricciones. Y ahí nuevamente voy a hacer uso, ¿cierto?, de la fórmula suma producto. Podrían hacerlo manualmente aquí, por ejemplo, hacer un es igual x1 por, ¿cierto? O sea, el coeficiente x1 por x1 más coeficiente de y sub 1 por y sub 1, sí, pero va a ser más lento y más propenso a errores. Usar nuevamente la fórmula suma producto, ¿cierto? Donde yo puedo hacerlo en cualquier orden, pero aquí hay que tener cuidado con algo. Voy a hacer primero los coeficientes. Selecciono toda la fila donde hay coeficientes, o sea, obviamente no la celda amarilla donde estoy escribiendo, pero sí toda la sección, ¿cierto? Desde X1 hasta I sub 4 donde hay coeficientes. Fíjense, B13 a I13 completa. Y eso lo multiplico por este otro vector arriba, que es donde van a ir los valores. Al hacer eso, yo estoy básicamente escribiendo esto. Del lado izquierdo, obviamente, X1 más I sub 1 porque son los dos válidos. Todos los demás se van a multiplicar por 0, así que independiente de los valores que tome, no me va a afectar. Fíjense, por ejemplo, en X1 ponemos 1, en I sub 1 ponemos 1. Como es X1 más I sub 1, obviamente el resultado es 2, es la suma de los dos términos.
Si ven, por ejemplo, aquí yo pongo cualquier otro valor, obviamente no lo afecta porque estos valores están multiplicados por estos coeficientes que en este caso son ceros. Ahora, esta ecuación, así como la escribí, me está obviamente calculando solamente esta primera restricción, y sub 1 más, ¿cierto? X1 más y sub 1. Solamente es ese cálculo. Necesito hacer eso hacia abajo, que todas sean la multiplicación de los coeficientes de esa fila, de cada una de estas filas, por las variables. Y esta, digamos, fila acá de las variables va a ser común a todas. Cada una de estas restricciones me varía, ¿cierto? La fila de coeficientes, pero no la fila de las variables que permanece igual. Para hacer eso, en este caso, ¿cierto? La fila de las variables, que es B8 y 8, yo la puedo fijar, ¿cierto? Con los signos pesos. ¿Qué me permite eso? Simplemente rapidez y menos posibilidad de errores, porque yo puedo arrastrar simplemente la fórmula y si después van probando en las otras filas se dan cuenta que cambiaron los coeficientes pero no las variables, que era exactamente lo que yo quería lograr. Van variando los coeficientes pero no las variables. Si aquí ahora yo hago, por ejemplo, vamos a hacer esto, 1, y lo vamos a copiar en todas. ¿Ven? Aquí todas estas son 2 porque todas son la suma de dos variables, pero no es la misma. Aquí es x1 más y sub 1 es 2. x2 más y sub 2 es 2, ¿cierto? Y acá abajo es también obviamente lo mismo, que en el fondo aquí como son unos es lo mismo que sumar esto, por ejemplo, da 2, ¿cierto? Si sumamos esto, da 1.57, como se ve ahí abajo, ¿cierto? Se podía leer el resultado. Esa es la forma de introducir, ¿cierto? El cálculo de los lados izquierdos de las restricciones al modelo. Con eso ya tengo lo que Solver me pide, ¿ok? Y ahora podemos ir, ¿cierto?, a introducir, ¿cierto?, el problema a Solver. Abrimos, ¿cierto?, nuestro Solver. Nos pregunta establecer objetivo, ¿cierto? Esto era donde está Z. En este caso en la B3. Maximizar o minimizar. Este era un problema de maximización, así que lo dejamos tal cual. Cambiando la celda de variables, aquí indico todo el conjunto, ¿cierto? Porque en todo este espacio es lo que puede jugar Excel con valores para poder determinar el óptimo. Y aquí, ¿cierto? Fíjense, queda B8, A y 8, queda, ¿cierto?, la fila entera. Y aquí es donde tengo que ingresar las restricciones. Hay dos formas básicas de introducirla. Una de ellas, vamos a poner esta ventana por acá, es una por una. Literalmente se puede ir ingresando una por una, ¿cierto? Para que aquí sean explícitas. Pero también en este primer ejemplo se los voy a mostrar de otra manera, que es más efectiva, digamos. Que uno puede agregar simultáneamente todas las restricciones que tengan el mismo tipo de desigualdad, o en este caso, igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Pinche agregar. Me dice referencia de celda. Aquí es donde yo tengo que indicarle dónde está calculada la restricción, que son estas. Las 4 primeras solamente porque son las 4 de igualdad. No puedo aquí mezclar. Me pregunta qué tipo de desigualdad. Menor igual, igual o mayor igual. Aquí es igual. Y me pregunta donde dice restricción. Se refiere al lado derecho. Y selecciono los 4 valores. Hago agregar. A ver, algo aquí. Claro, aquí donde lo moví, ¿cierto? Me seleccionó algo que no correspondía. Ahí sí. De J3 a J16 igual a L13 a L16. Ahí se agregó. Cancelemos para ver cómo se agregó. Fíjense. Me dice que en estas 4 filas de la 13 a la 16 hay una relación de igualdad con, ¿cierto?, los lados derechos que están en la columna L. Puedo ahora agregar, ¿cierto?, de la misma manera las otras restricciones, las 4 siguientes. Y aquí si es menor o igual, eso no lo voy a cambiar.
y la restricción tengo que indicarle los lados derechos. Agrego. Vamos a ver, se fijan, ahora tengo dos grupos de restricciones ingresadas por grupos de fila. Las igualdades, las menores iguales, que son las de las capacidades. Esto mismo, como les digo, lo puedo hacer una por una. Es exactamente lo mismo, pero simplemente es un proceso más largo. Esta forma de ingresar por grupo solamente funciona cuando las restricciones son todas del mismo tipo. Yo podría ingresar todas las igualdades en una sola expresión, aquí en una sola fila, todas las menores iguales y todas las mayores iguales también en su propia grupo. Y esto obviamente es bastante más rápido que irlo haciendo una por una. Y tiene mayor sentido también en estos casos cuando hay grupos de restricciones que básicamente representan lo mismo. Acá, ¿cierto? Lo que me falta ahora es aquí ya, ¿cierto? Como anteriormente me había metido y lo había indicado como simplex LP ya estaba seleccionado, pero si no, fíjense siempre, porque si hay otro método, Excel va a tratar de solucionarlo, por supuesto, su problema con el otro método, pero ahí es probable que quizás no les dé el mismo resultado. Entonces, simplex LP tiene que estar ahí. Fíjense que aquí dice, convertir variables sin restricciones en no negativas. Eso también, Solver asume que las variables son mayores o iguales a 0, siempre, a menos que ustedes le indiquen algo distinto. Y eso obviamente también tiene su sección donde indicarse que en otros ejemplos vamos a ver. Por el momento sigamos con lo básico. Ahora, lo único que nos queda es apretar resolver. Aparece esta ventana. Fíjense bien aquí, ¿cierto? Que si sale un signo de exclamación acá abajo en esta ventanita, en esta sección de información, es porque Excel no encontró una solución. Y aunque, ¿cierto? El resultado les va a dar números, pues no son números correctos. Entonces debe ser, ¿cierto? Estar así, blanco, eso significa que efectivamente llegó una solución y dice, Solver encontró una solución. Acá arriba hay opciones, conservar solución de Solver, que obviamente que los valores que escribió en la celda de las variables efectivamente los deje ahí, o bien restaurar valores originales que antes de que ustedes aplicaran aceptar. En este caso obviamente nos interesa conservar la solución de Solver. Después, ¿cierto? Vamos a ver estos otros informes, esto sobre todo en el próximo curso de investigación de operaciones, vamos a analizar lo que es cierto análisis de sensibilidad y aquí esta información va a ser bien valiosa. Ahora hacemos aceptar y vemos que de partida los valores de nuestras variables están, ¿cierto?, en el lugar que corresponde. Eso hace calcular, ¿cierto?, el valor de la función objetivo y también nos entrega cálculos de los lados izquierdos y que podemos obviamente al mirar y comprobar que efectivamente se cumplen. Se dan cuenta, estos tres están por igualdad como corresponde y aquí, ¿cierto? Estos eran los que podían ser menor o iguales y tenemos tres situaciones donde son menores y una que se satisface por su igualdad. En Lingo, ¿cierto? Si recuerdan, nos había dado exactamente el mismo resultado, que en realidad aquí, ¿cierto? Este departamento, que era costura, era el que nos limitaba realmente los recursos y la fabricación de productos. Si recuerdan también nos pasó lo mismo, ¿cierto? El tercer producto es el que nos alcanza a fabricar en su totalidad. Eso es básicamente la manera que opera Solver de Excel para resolver problemas de programación lineal. Como les comenté, ¿cierto? Esto es un poco más engorroso que Lingo es bastante más simple porque es más directo de escribir ecuaciones, pero obviamente Excel tiene digamos, la ventaja que es muy accesible en el fondo, que básicamente cualquier computador lo tiene y permite también resolver en un buen tiempo los problemas. Quizás una última observación. Excel, por esta forma de operar, ¿cierto? Por el hecho de que exige una celda calculada, le van a tener que siempre traspasar todas las variables al lado derecho para determinar el coeficiente de esa variable, ¿cierto? E introducirlo aquí en una única posición en todas las restricciones, ¿cierto? O en una única posición en toda la función objetivo, como sea. Lingo no exige eso. Lingo ustedes pueden escribir una misma variable a ambos lados
y Lingo solo realiza la operación para reducir el coeficiente. Y en esa es otra ventaja de Lingo, que no necesita necesariamente reducir la expresión, ordenarla con todas las variables al lado izquierdo y los constantes en el lado derecho. Excel sí pide hacer eso. En este caso ya el modelo en por sí estaba ordenado de esa manera, pero también vamos a hacer ciertos ejemplos donde no ocurre, donde en realidad cierto tengo también el lado derecho variables por la forma en que hago el modelamiento simplemente, y tengo que primero hacer un poco de álgebra para ordenar los coeficientes antes de introducirlo a Excel.